Buenas tardes. Señoras concejalas electas y en funciones del excelentísimo Ayuntamiento de Écija, doña Raquel Miranda, doña Rosario Delgado y doña Laura Hurtado, señor delegado de Cultura en funciones y electo del excelentísimo Ayuntamiento de la Puebla de Cazalla, don Miguel Ángel Rivero, autoridades, ilustres académicos, tanto de Écija como de Córdoba, que hoy también nos acompañan, señoras y señores, amigos todos. Con la sesión pública de hoy, 8 de junio, clausuramos el curso académico 2022-2023. Un curso iniciado bajo la presidencia de la ilustrísima señora doña Concepción Ortega Casado y que, tras el correspondiente proceso electoral, se cierra con la presidencia de quien aquí les habla. Desde el 3 de enero, esta nueva Junta de Gobierno se puso en marcha para continuar con el programa de actividades y, con el apoyo de todos, hoy lo culminamos con este magnífico acto. Quiero dejar nuevamente constancia del agradecimiento a doña Concepción Ortega y a su Junta de Gobierno por el trabajo realizado. A ella particularmente, tras casi 20 años asumiendo el cargo de presidenta de esta Real Academia. Esta corporación de derecho público siempre será un valor añadido al ya existente y que proporciona la bimilenaria ciudad de Écija. Este valor ha sido acrecentado de manera evidente por la labor realizada por nuestra anterior presidenta a lo largo de tan dilatada trayectoria, proyectando y convirtiendo esta Real Corporación en un ente vivo, participativo, creativo por y para el arte, la literatura, la historia, la ciencia, la poesía, la filosofía, en definitiva, un ente que ha aportado y pretende seguir aportando conocimiento a nuestra sociedad. Hoy, de nuevo, nos citamos en este magnífico lugar, un lugar que ha creado un espacio que, casi sin transformaciones estructurales, se ha convertido, gracias a las obras de arte que se han podido admirar desde el pasado 25 de mayo, en un espacio museístico. La arquitectura culta que se practicaba en la segunda mitad del siglo XVIII hizo posible que lugares sin noble función fuesen a la postre espacios para funciones tan nobles como las propias actividades culturales. Nuestro vicepresidente nos recordaba la similitud de la planta y alzado del lugar con los pequeños templos altomedievales, y así es. Y por ello, continuando con la semejanza, hoy, aunque no nos encontremos en sagrado, es como si lo estuviésemos. Y es que para muchos el flamenco es un territorio sagrado. ¿Cuántas veces se manifiesta el flamenco y sus diferentes formas en la religiosidad popular? El flamenco es una expresión artística resultante de la fusión de la música vocal, el arte de la danza y el acompañamiento musical, denominado respectivamente cante, baile y toque. La cuna del flamenco es Andalucía y desde 2010 está incluido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Hemos tenido el placer de culminar este curso con 2 actividades dedicadas al flamenco, a través de la figura de Francisco Moreno Galván. Por ello, quiero dar las gracias a los académicos numerarios don Cristóbal Cordero González por su acertada propuesta y a don Fernando Martín San Juan, que junto al primero han sido el alma mater del proyecto. Ahora les dejo con nuestro querido académico supernumerario y excepcional flamencólogo, el ilustrísimo astigitano don Manuel Martín Martín, junto al cantaor morisco Rubito Hijo y al guitarrista nazareno Marco Serrato, que nos acercarán a la taumaturgia de Moreno Galván con el flamenco, con el arte, con la prodigiosa creatividad. Esperamos que disfruten de ello. Tiene la palabra para presentar la conferencia el ilustrísimo señor don Fernando Martín San Juan, vicepresidente y académico numerario de esta corporación. Voy a pedir disculpas porque tengo una afonía tremenda. Espero acercarme algo más al micro. Señor presidente de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, Vélez de Guevara, autoridades, ya han sido nombradas por el presidente,
autoridades de la Puebla de Casalla y de Écija, ilustres compañeros académicos, señoras y señores. Gracias por vuestra asistencia al acto y buenas noches. Agradezco al señor presidente la elección de mi persona para hacer de nuevo la presentación de nuestro ilustre conferenciante y buen amigo Manuel Martín. Lo hice con motivo de las conferencias impartidas por él mismo, con los títulos, la primera, Miguel Hernández, epítome de la voz popular, en enero de 2019, y la segunda, el impacto del flamenco en la cultura española, en enero del 20. Es un placer hacerlo hoy, teniendo como eje vertebrador del tema a Francisco Moreno Galván como colofón de un programa iniciado con esta singular exposición recopilatoria de diseños para el flamenco en este mágico lugar, repleto de columnas y abovedado de las caballerizas del Palacio de Benamejí y como clausura del curso académico 22-23. Esta conferencia, unida a las anteriores, viene a consolidar y hacer patente la intención de la nueva Junta de Gobierno de esta Academia de considerar el hecho del flamenco como patrimonio cultural de la humanidad en su justa valoración dentro de la programación anual de sus actos en la rama de las bellas artes. Como sabéis, nuestra academia es generalista, es ciencia, bellas artes y buenas letras, entonces dentro del capítulo de bellas artes incluir el flamenco. Dicho lo anterior, comenzaré manifestando públicamente mi admiración por nuestro conferenciante. Mi misión es presentar a Manolo, que a Manolo todo el mundo lo conoce, pues hacia su conocimiento, estudio, labor de compilación, investigación y, en definitiva, excelencia. Aspectos en su persona de altas cotas y, por ende, muy difícil de igualar. Nuestro paisano, el ilustrísimo señor don Manuel Martín, como sabéis, es miembro supernumerario de nuestra Academia Vélez de Guevara desde su ingreso allá por 1991. Está considerado como uno de los críticos culturales más prestigiosos a nivel mundial. Ejercicio profesional que desempeña en el periódico El Mundo y que lleva desarrollando a lo largo de más de 40 años. Tiempo en el que fue nominado por el decano de la Facultad de Ciencias de la Información de Sevilla como el mejor crítico de flamenco de España, definido por el escritor Manuel Barrios como el crítico más experto de este tiempo y tenido como el forjador de un nuevo estilo literario en el periodismo, al decir del poeta Félix Grande, bautizado por Francisco Vallecillo como el martirio de hereje flamenco. En la década de los 80 compatibilizó sus publicaciones con el Correo de Andalucía, Radio Sevilla, la SER y la COPE. Autor de publicaciones hoy consideradas de culto en la historia del flamenco, cuya relación se haría interminable en esta exposición de su figura. Manuel Martín es igualmente coautor de los más relevantes profesores universitarios andaluces y miembro fundador de la Asociación de Críticos de Arte Flamenco. Redactor de expedientes como el elevado al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para la concesión de la llave de oro del cante a Fosforito. Nuestro conferenciante ha pronunciado más de 700 conferencias por todo el mundo y tiene unos 2.500 artículos publicados en prensa y revistas especializadas. Fue cijano del año allá por 1988, socio de honor de una treintena de peñas flamencas. Se enorgullece de ser padrino de la peña flamenca Teresa León de Écija. El palmarés suyo como periodista no tiene paralelo. Premio Nacional de Periodismo Ricardo Molina, Premio Nacional de Periodismo Antonio Mairena, Premio Nacional de Periodismo Ciudad de la Unión, Premio a la mayor cobertura de espectáculos flamencos y Premio Nacional de Flamencología en su modalidad crítica periodística. Pregonero por 2 veces de la Semana Santa de Écija. Voy terminando de reciente actualidad. Estoy hablando ya de la prensa del 4 de mayo pasado. Manuel Martín ha sido reconocido con el premio que le quedaba ya, Premio Internacional
de flamenco Manolo Sanlúcar a la crítica. Un galardón que por primera vez se concede a la crítica del flamenco en sentido estricto y que confiere al escritor especialista como el más premiado en este género periodístico. Este premio a la excelencia analítica se entregará el 16 del próximo noviembre de este año, Día Internacional del Flamenco, en una ceremonia a celebrar en el Auditorio Municipal Manolo Sanlúcar de Sanlúcar de Barrameda. Ya voy terminando. El tema que hoy nos propone, el expresionismo andaluz de Moreno Galván. Artista integral de la Puebla de Casalla y personaje interdisciplinar de primera línea, que aborda tanto el arte del personaje como el ser humano. Su vida, su obra, analizada desde diferentes ángulos y cauces como el diseño, la pintura, la creatividad, letrista con garra, urbanista, así como su compromiso social, además de creador y fundador de la inolvidable reunión del Cante Hondo del Festival de la Puebla. Hasta llegar a la conclusión, según palabras de Manuel Martín, de lo que él entiende por Moreno Galvanía, de Moreno Galván, Moreno Galvanía, una corriente creada por el predicador de una estética única y singular. La conferencia irá ilustrada con la actuación al cante de Manuel González Cabrera, nombre artístico Rubito Hijo, y a la guitarra de Marcos Serrato. Yo, sin más, les dejo con nuestros conferenciantes y con los artistas. Y muchas gracias. Excelentísimo señor don Clemente Manuel López Jiménez, presidente de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Luis Vélez de Guevara, miembros de la Real Corporación, señoras y señores, amigos todos, saludos cordiales. Felicitar en primer lugar a la Real Corporación por haber incluido al flamenco en la sección de Bellas Artes, justo precisamente cuando este año se cumple el 40 aniversario en que por primera vez se le entrega la medalla de oro de las Bellas Artes a un cantador de flamenco, al primer hijo predilecto de Andalucía, Antonio Cruz García, Antonio Mairena. ¡Qué coincidencia! Y mi agradecimiento por ello, porque fui, aparte de amigo suyo, de Antonio Mairena, el primer Premio Nacional de Periodismo, Antonio Mairena, y además también agradecimiento porque quiero hacer extensivo a la Junta de Gobierno por invitarme a pronunciar la conferencia del acto de clausura del curso académico 2022-23, a Rubito Hijo y Marcos Serrato por acompañarme en este acto tan relevante para el flamenco como hecho diferencial de la cultura andaluza, y al ilustrísimo señor don Fernando Martín San Juan por sus palabras, evidentemente construidas siempre con buenos materiales e imaginación como excepcional arquitecto, y por tu compromiso, querido amigo Fernando, inquebrantable con la cultura de Cijana. En el monográfico del número 84 de la revista Sevilla Flamenca, que dedicó en 1993 a Francisco Moreno Galván, el artista definió el flamenco como el, abro comillas, sistema más eficaz para calar en el corazón del hombre. En ningún otro arte se puede llegar a plasmar la realidad y crudeza de la vida como en el flamenco. Es ternura y coraje, desesperación y esperanza, florecer, vivir y morir al mismo tiempo. Es, sentenciaba un amigo en los cielos del recuerdo, Francisco, la manera más hermosa para denunciar, porque el flamenco sobre todo es rabia. No se puede cantar bien si no se hace con rabia. Es el axioma del mejor artista expresionista andaluz que han conocido los tiempos.
el que más cabalmente ha reflejado en el arte el universo dramático de los Jondo. Así lo recordábamos aquel 21 de junio de 1999, no más conocer que a las 7:30 de la tarde se despidió de este mundo por mor de una parálisis cerebral. Francisco se encontraba en su domicilio, en su travesía de la Molineta, de la Puebla de Cazalla, y calladamente, para no molestar ni siquiera al advenimiento de la canícula, se despidió de este mundo, paradójicamente uno de los más firmes puntales de la comunicación flamenca. Había nacido el 1 de enero de 1925 en el seno del matrimonio formado por José Moreno Galván y María Galván Jiménez, una familia humilde y pluriempleada, fruto del cual nacieron 4 hijos: José María, Francisco, Rosario y Elisa. El padre alternaba el palaustre de albañil con la molienda de la aceituna y la madre fue, como se decía antaño, una mujer fuera de su tiempo. Había nacido Francisco el mismo año que muere el americano John Sargent, que pintó en 1882 el óleo de gran tamaño titulado El Jaleo, acaso la obra más importante y espectacular del bostoniano Isabella Stewart Warner Museum. Pero también nace Francisco el año en que fallece Pablo Iglesias, el fundador del socialismo español y de la Unión General de Trabajadores. Con 11 años captó la tragedia de la incivil guerra y de los años de miseria y desamparo de la posguerra surge el compromiso con su tierra y con su gente. Su primera afición desde la niñez fue el dibujo, la pintura. La poesía le llegaría después. Y con el ingreso en la Escuela de Arte y Oficio de Sevilla, para iniciar años después sus estudios en la Escuela Superior de Bellas Artes de la ciudad hispalense entre 1941 y 1946, se hicieron feliz realidad sus más deseados sueños. Con sus primeras exposiciones consigue que su celebridad como pintor sea incuestionable. Premiado en 1948 con la beca Murillo por parte de la Diputación de Sevilla, marcha Francisco a Madrid en 1951, donde su hermano, el gran crítico José María, estaba haciendo el servicio militar. Después se fueron sus padres, y donde ante la imposición vanguardista de los grupos El Paseo y Equipo 57, entre otros, opta por la realización de trabajos decorativos y umbrales, apartando de momento la pintura de caballete, pero consiguiendo importantes premios para la decoración de prestigiosos edificios a escala nacional. En los años 60, ustedes, los que son de mi edad, recordarán, el crecimiento económico español modifica la estructura social. El despegue de la industria y de los servicios en las ciudades atrajo a la mano de obra sobrante del campo. En nuestros pueblos se despierta la ilusión por un cambio de vida. Y la Puebla de Cazalla, como tantos otros pueblos andaluces, se despuebla en una dolorosa emigración. Sus padres también emigraron a Madrid, donde encontraron un buen trabajo, la portería de la Embajada de Colombia. Y allí nuestro artista se relaciona con todo el movimiento artístico de su tiempo. He de puntualizar en este punto, valga la redundancia, que los de Madrid le llamaban Paco, los de la Puebla Francisco, y los que le tratamos por el sur de Sure, igualmente Francisco. Calvo, universal, como Picasso, Antonio Mairena o Rafael el Gallo, casi nada, con su luciente calva y su ojo tapado, y con el que tuvimos en 1983, hace 40 años, unas vivencias extraordinarias durante el 11º Congreso Nacional de Actividades Flamencas de Granada. Y que Francisco tenía claro que todo lo sacrificaría por el flamenco y por su pueblo. Cuando la transición española se produce, Francisco regresa el año 77 a su Puebla de Cazalla, humilde como cuando se fue, y con el padre. Y es que el padre se quería morir en la Puebla. Es entonces que Francisco compró una casa, una enorme casa andaluza, y la restauró. En su pueblo empieza de nuevo el trabajo. Aquí, más comprometido que nunca con su pueblo, le queda tiempo para reconstruirlo en los aspectos urbanísticos y culturales. No puede, sin embargo, olvidar una historia que todos queremos irrepetible
Y mientras ordena jardincillos, levanta edificios que son ya monumentos populares, reordena calles y anima a la creación de su reunión de cante jondo, escribe, pinta, diseña. Sería desde la Puebla de Cazalla cuando la búsqueda de una definición del carácter andaluz y libre de ligaduras y atavismos, como Francisco, concordante siempre con sus íntimas aspiraciones, fue consustanciándose con el suelo que pisaba, afrontando tanto la cuestión de la identidad, es significativo subrayar esto, como entretejiendo con ideas con ahincada pureza en las raíces de su vida andaluza. En aras de crear un nuevo orden, la maduración de ese pensamiento fue germinando por entre la pintura y la poesía. Mas para darnos la emoción histórica que acercara a su ideario, buscó aliado en el flamenco, un mundo dotado de formidables elementos plásticos, aquí se puede constatar, y donde sintió el verdadero espíritu de la raza. Un proceso de decidida incorporación de la riqueza profunda del flamenco, de la herencia total de su mensaje, le llevó a adoptar una actitud reflexiva y de compromiso. Es entonces que Francisco valoriza el elemento gitano y comienza a elaborar su obra como respuesta al barroquismo insignificante que nos invadió hasta los años 50, descubriendo en el movimiento mairenista las claves para ilustrar ejemplarizante un discurso al que asigna un relevante papel social. No podía encontrar, en consecuencia, mejor modo de ser andaluz. A partir de ahí, Francisco siguió pintando y escribiendo como pensaba, esto es, se mantuvo como pintor fuera de toda tendencia engañosa y puso su genio al servicio del cartel flamenco, comunicando aquellos rasgos originales que escapan al común de los mortales, en tanto que como letrista, sus coplas, como vamos a comprobar a continuación, fueron denuncias inequívocas, pero también el reflejo de un ser sencillo y profundo, humano y transparente, y dándose siempre a los demás. Así nació, amigas y amigos, una corriente estética en Andalucía. Su sinfonía pictórica queda plasmada en el principio cubista de reducir la naturaleza a la forma geométrica que el artista consideró esenciales, tal que la reunión de cante jondo de la Puebla de Cazalla, pero también en el esfuerzo de extraer sustancia plástica del insondable pozo del jondo, del que tanto tomó prestado. De otra parte, solo el mal gusto y la tiranía los sacaba de quicio, de ahí que buscara como compañero de vida el sacrificio de sí mismo y el verbo que reconoce las iniquidades de su tierra, mérito que logró a través de unos versos que tienen ahora, más que nunca, la rara virtud de emocionar y que parecen labrados en el mismo pomo de la injusticia social. Francisco era, en definitiva, muy nuestro, el predicador de una estética, la morenogalvanía, en la que entraremos más adelante, que tanto contribuyó a que la Puebla de Cazalla figurara de por siempre en el mapa del arte. Y es que en la Puebla, donde Francisco adquiere un enorme prestigio tanto por su producción pictórica como por su creación literaria, y donde forja además la etapa más fructífera de su vida, hay que reconocer y llegar al ámbito social y artístico que sus reconocimientos son incesantes. Y es distinguido en el 92, coincidiendo con el evento de la Expo, con la segunda Semana Cultural de Paradas, donde le ilustramos el homenaje junto a José Mercé. Un año después fue nombrado hijo predilecto de la Puebla y en los previos se presentó el libro Letras Flamencas de Francisco, de María Oliva. También en el 93 recibió los honores de la Peña del Taranto de Almería. Fue homenajeado en el 20º Festival Flamenco de Cáceres en el 94 y distinguido con el Escudo de Oro de la Villa de Parada en el 95. Ya en abril del 97, a finales, se inauguró en Tierra Morisca la Peña Flamenca Francisco Moreno Galván. Y al año siguiente, como previo a la reunión de cante jondo de la Puebla, se erigió un monumento a tan ilustre hijo de la tierra, obra en bronce que, salida de las manos del escultor Eduardo Carretero y con el remate de también el escultor Luis Garre, quedó emplazada en la calle San Fernando. En estos últimos años de su vida hay que reconocer que
transcurrieron entre los cuidados de su hermana Elisa y la compañía de su gente, hasta que murió, como habíamos reseñado con anterioridad, el 21 de junio de 1999, a los 74 años de edad, después de padecer una enfermedad degenerativa durante 5 años. 6 meses después, y esto que no se olvide, Écija le dedicó a su memoria la 27ª Noche Flamenca Écijana. Tienen el cartel por ahí, que además observen bien el cartel porque tiene detalles muy significativos. Y en 2001, José Meneses sacó a la luz el disco A Francisco, con la mayoría de las letras de Francisco Moreno Galván. Y ese mismo año fue objeto de un homenaje recordando a Francisco en la Sala Joaquín Turina, sede por entonces de la Fundación El Monte, y a través de las propuestas cantadoras de José Meneses y Diego Clavel, así como el baile de la maestra cabecense Pepa Monte. La memoria se sigue aferrando a los recuerdos en 2002, en que se presenta el número 0 de la revista Arte Hondo, editada por la Peña Flamenca Francisco Moreno Galván. Y si en 2005 se le rinde homenaje en la 12ª Jornada Flamenca del Barrio de la Fortuna, el Leganés, donde se proyectó un documental de Fidel Meneses, sobrino del cantador José Meneses, 3 años después, en 2008, el Ayuntamiento de la Puebla de Cazalla organiza el primer concurso de letra flamenca en memoria de Francisco Moreno Galván. Y en 2011 se estrena el documental Francisco Moreno Galván, La Fuente de los Hondos, dirigido por Fidel Meneses y Patricio Hidalgo, que se adentran en la vida y obra del artista. Ya en 2012 se le dedica a Francisco la 9ª Jornada Universitaria Flamenco y Universidad en el Salón de Actos de la Fundación Cruzcampo. En el 16 se lee la tesis doctoral La obra literaria y pictórica de Francisco Moreno Galván, Estética, Compromiso y Cultura Popular, de Juan Diego Martín Cabeza, año en el que el Ayuntamiento de la Puebla propone un paseo por el arte, el legado de Francisco Moreno Galván en el paisaje urbano de la Puebla de Cazalla, con guías y bajo la coordinación de Juan Carlos Contreras. Le rendimos honores en la Sociedad del Cante Grande de Algeciras, conferencia que fue ilustrada por La Gilla y que estuvo presente nuestro amigo también en los cielos del recuerdo, Pepe el Cacha. Se presenta en la Puebla el libro Poesía del Flamenco, una nueva edición de Letras Flamencas de Francisco, y se le dedica a él y a José Meneses la 5ª Semana Flamenca de Benalmádena. Y de ahí damos un salto a 2018, en que el Centro Andaluz de Documentación del Flamenco acogió en su sede de Jerez una exposición de carteles de Francisco Moreno Galván, y ese mismo año la Bienal de Flamenco de Sevilla hizo lo propio con la jornada Flamencos contra Franco, homenaje a Francisco Moreno Galván, organizada por la directora del Centro de Estudios Andaluces, Mercedes de Pablo, y la publicación en 2019 por parte de la Universidad de Sevilla y la Bienal de Sevilla de la Estética de los Hondos, Poesía y Pintura de Francisco Moreno Galván, de Juan Diego Martín Cabeza. Pues bien, dicho esto, he aportado estos datos generales, como pueden comprobar, porque un personaje interdisciplinar como Francisco Moreno Galván, de tan buen gusto y sensibilidad y de tan hiperbólica formación cultural, artística y humana como su hermano, el crítico y siempre admirado José María, no admite una ucronía, es decir, no permite la reconstrucción de su historia sobre datos hipotéticos. Por lo que me propongo, sobre todo cuando estamos en la sociedad de la mentira, por lo que me propongo a partir de ahora a profundizar en un protector cultural que como letrista, como pintor y urbanista no ejerció como un profesional, sino como una forma de vivir. Dicho esto, agradezco de nuevo la presencia de Rubito Hijo, de Marco Serrato, porque vamos a establecer evidentemente una cortina musical. A partir de ahora, todas las introducciones que se hagan de cante y toque van a ser con letras de Francisco. Le he pedido el esfuerzo, evidentemente, y el compromiso a Rubito Hijo y a Marco, porque Écija merece siempre lo mejor. Écija no requiere de farfolla. Écija tiene 200 años de vida flamenca y la excelencia siempre tiene que reinar en Écija. En Écija ya no vale los compromisos con el amigo de los amigos. Hay que ser serio. Si queremos prestigiar el flamenco
Como patrimonio de cultura andaluza tenemos que hacer las cosas con profesionales y bien hechas. Y el que no entienda eso, que sepa que está deteriorando la cultura en mi tierra, en mi pueblo. Y ahí siempre me encontrará de frente. Dicho esto, muchas gracias. Muchas gracias y bueno, no les he dicho que 1.000.000 de gracias por llenar el auditorio. Han puesto ustedes, me permito la licencia, presidente, han puesto ustedes el cartel de no hay billete. De verdad que sí, porque ese ya tiene mucho que cambiar, ¿eh? Y excuso aquí la ausencia de Silvia Heredia, que me ha llamado por teléfono porque un contratiempo de última hora le ha imposibilitado el venir aquí, pero bueno, yo la tengo en mi corazón y ella sabe que yo seré siempre muy crítico con las autoridades, y ahí no me caso con nadie. Y el que me conoce pues sabe, iba a decir cómo me la gasto, no, sabe que no me caso con nadie. Bueno, vamos al primer cante. Rubito tiene 6 discos en el mercado. Él debutó con tan solo 16 años de edad y hoy en día pues, podemos decir que es una de las glorias y honras de la Puebla de Cazalla. Él se confirmó el año 2000, yo fui testigo de aquello, en Mairena del Alcor, y va a ejecutar unos tientos tangos con la guitarra de Marcos Serrato, de la buenísima tierra de Dos Hermanas, de la bendita tierra de Juan Talega. Y bueno, los dejo con un cantador en cuya garganta han florecido las verdades que el tiempo jamás pueden borrar. Vamos allá. Marco. Por no vivir de rodillas, fueron poblando y poblando los montes, guerrilleros en partida, fueron poblando y poblando los montes, guerrilleros en partida. Dale, Marco. Y el fuego del que te tenía me va quemando y me da temblor. Viviendo yo entre llamitas vivas, de escalofríos son mis sueños.
están tirando por suelo el crédito que yo tenía. ¡El Marco! Si quieres irte, vete. Si quieres irte, vete. Vete a la calle, carretera y mata. Que la puerta está abierta. La puerta está abierta y no tiene llave. Válgame Dios, es cruel cuando yo te llamo como tú no acudes. Nunca me daba corra, que no quería correr, que aquella gachi volaba más que la águila real. Algún día cambiará de pensamiento, de pensamiento. Si algún día cambiara de pensamiento y venga a darme el aviso que aquí te espero, que aquí te espero. Aquí te espero, niña, aquí te espero. Si algún día cambiara, primita mía, de pensamiento, que camine, 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 que camine, 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 por aquella vereda arriba de Campanilla, venga Paquina, camine, 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 por aquella vereda arriba, venga Paquina, venga Nos hemos introducido ya en las letras de Francisco Moreno Galván y vamos a entrar en materia por consiguiente, comenzando por el apartado poético. Como bien decía José Meneses, que lo llamaba Pamío, porque fue el padrino de su hija y a quien Francisco lo acogió como a un hijo, lo de letrista le venía a Francisco Chico. Francisco, bajo mi punto de vista, era poeta, uno de los más excelsos letristas del flamenco que se conoce, ese corpus que en un primer momento recopiló Demófilo, el padre de los Machados. Su frustración no fue haber sido cantaor, como me reiteraba una y mil veces. Tradujo en sus versos las ansias de su pueblo y sus letras actualizaron como vino nuevo en odres viejos el corpus de motivos tradicionales de la lírica flamenca, volviendo a incidir en los sentimientos universales del ser humano: el amor, el dolor, la enfermedad, la muerte, la soledad, el frío, y trajo además un nuevo acento en las cuestiones sociales y políticas que son nuestros problemas y sentimientos colectivos. En su obra lírica encontramos, pues, coplas que parecen anónimas y centenarias y que merecen estar entre las mejores del corpus clásico, pero a la vez encontramos, amigas y amigos, coplas de rabiosa actualidad
sobre el momento de España en que fueron escritas bajo la dictadura de Franco, de lo que se infiere que su copla social tiene siempre una carga poética, un léxico primordial y una belleza estilística tales que son igualmente letras eternas. Su honda captación del sentir popular le llevó, con sus conocimientos del cante, evidentemente, y su sentido del ritmo, a escribir letras para el cante. Quiero decir que estamos ante un hombre culto que compuso letras populares, que sabía del cante como nadie y sentía el cante como pocos, por lo que nos situamos ante uno de los raros casos en que coplas firmadas por un autor parecen populares de puro enraizamiento y mimetismo con el decir y el saber del pueblo. Y Francisco, en ese sentido, era letrista de temática valiente, sin falsas alaracas y sin abaratar el cante, de lenguaje directo, aunque a veces figurado, como así lo constata el clasicismo literario, muy intencionadas, por tanto, y profundamente enraizadas en la tradición flamenca. En definitiva, el faro guía que, pese a las tempestades, llevó los hondos al mejor puerto. La petenera, la farruca, el garrotín o la mariana son cantes, por ejemplo, que se contaban con letras hasta entonces inamovibles, pero fueron sometidos a la readaptación de la temática de sus letras para traerla a nuestros días. Francisco era consciente de que un hombre tendría más posibilidades de transmitir una queja si a quien le duele es a él. Y vio en el flamenco ternura y coraje, el arma más útil para denunciar la injusticia. Letras de marcado tinte social y reivindicativo, porque sus letras recogen el flamenco del grito y la queja, del dolor y la desesperación, pero no como manifestación aislada, sino como consecuencia de la situación personal del hombre que lo interpreta o lo crea. De este modo, Moreno Galván revolucionó el cante y encontró en la figura de José Meneses a un joven que se ajustaba a su idea de cómo había que decir el cante. Meneses, por aquel entonces, era un árbol joven, pero recio, al que se propuso, con toda su fuerza, alzar recto y sin torcedura. Recuerdo hace ya 50 años que en los conciertos de José Meneses se apreciaba lo que se dice, más que cómo se dice. Su cante, con textos de testimonio y denuncia, eran una notoria innovación en el cante flamenco y contaba, por tanto, con un extraordinario poder de convocatoria. A mayor abundamiento, sus letras parten de la experiencia personal del artista o de personas o grupos de vinculación con él. Todas sus letras están ligadas a planteamientos sociales y hechas para ser cantadas, porque, como él decía, bien decía, la comunicación se establece solo por lo que diga la letra, o no solo por lo que diga la letra, sino por la forma de expresarla. Ocurre exactamente igual en la crítica. Por eso hoy en día la crítica de flamenco es un género a extinguir. Y mucho mejor, decía Francisco, si quien la canta se identifica con el contenido de la misma. Así nos encontramos como el cantaor, y esto viene muy bien para una sociedad tan aborregada. El cantaor decía, en sus letras, hace una denuncia a la injusticia social existente, como la falta de trabajo, el hambre, la falta de libertad, la emigración, la despreocupación por la cultura, el abuso de la autoridad, en definitiva, el caciquismo. Hay mismamente una crítica y rechazo a la dictadura. Se refleja la etapa de transición y la aparición de la democracia. Algunos de estos aspectos se ven proyectados en letras que hacen referencia a temas muy concretos de la Puebla de Cazalla: la espina del pollo, el mercado, la feria, la puerta ronda, la fuenlonguilla, el cañuelo, fuente de Pillaya, con un matiz puramente ecologista en defensa del medio ambiente o el talante y la personalidad del artista. Su copiosa antología poética se dio a conocer el 26 de abril de 1998, coincidiendo, paradójicamente, con el primer aniversario de la creación de la peña que lleva su nombre en la Puebla de Cazalla, cuando ésta acogió la presentación del libro Letras flamencas completas de Francisco Moreno Galván, de Cristino Raya, una obra que abarca un total de 274 letras y que se distribuye entre las 239 grabadas por cantaores como José Meneses, del 63 al 2000,
Hay que dar la fecha porque luego se lee uno cada cantidad de tonterías. Han salido tantos flamencólogos en las redes sociales que están para echarle un puñadito de arroz. Miguel Vargas, del 69 al 1993. Diego Clavel, de 1971 a 1974. Por cierto, Diego Clavel es el mayor antólogo de 200 años de vida flamenca. Y, por cierto, además, aún no tiene la medalla de Andalucía. La tiene David Bisbal, que lleva 20 años cantando. Y este se ha tirado 60 años. Ahí lo dejo. Y Curro Lucena, más las 3 que tenía prevista grabar el Cantaor en el Recuerdo Miguel Vargas, así como 10 coplas no grabadas y 24 inéditas. Señalar por último que estas 274 letras abordan estilos tan dispares como soleares, sigrillas, tientos y tangos, sin menoscabo de abordar otros palos, hasta conformar un total de 46, cifra inusual entre los autores de su tiempo. Establecemos de nuevo una cortina musical y en un acto tan serio como este hay que cantar, lo diga Agamenón o su porquero, hay que cantar por Soleá. El cante por Soleá, amigas y amigos, es tan inevitable como inevitable es el arte de saber escuchar a Robito Hijo y Marco Serrato. Vamos allá. Marco. No me llame a mi lado, si ya no valgo lo que valía. No valgo lo que valía, si ya no valgo lo que valía. Si el tiempo en mí y tiene la vuelta, ay, que yo pasé
pasito para atrás. Daría si el tiempo es mío y diera vuelta, ay que yo pasito para atrás daría. Me marco. Pa' escribir conmigo quebranto. Pa' escribir conmigo quebranto. Ni el libro del Santo Juan y ojalá tuviera más a tanto. Yo te vi pasar ayer con tu alaca a loca si vivía pegadita a la paz. Soy castillo de frontera. Soy castillo de frontera y mientras tenga un muro en pie siempre estaré yo en pie de guerra. Eres como los lados, aureles, tú eres como que si nunca te da fruto no sabe que lo que quieres. Si me revelo, llamo yo cosa que yo no quiero. Llamo yo cosa que yo no. Ha hecho Rubito una variante de mi comadre Fernanda de Utrera, que estamos celebrando este año el centenario, y hay que recordarlo en EFIS, evidentemente, porque hay un cartel ahí a la entrada. Cuando ustedes salgan, observen a la bailaora Manuela Vargas, y en el cachete del culo
está el perfil de la ilustrísima Fernanda Jiménez Peña, Fernanda de Utrera. Y la tengo que citar porque hay una letra que dice, que la cantaba mucho Meneses: ni la alondra malería que con su cante muriera se quejó con más dolor que Fernanda la de Utrera. Y he dicho mi comadre porque es que le cortó las uñas a esa guapísima niña que hay ahí, que es mía. Dicho sea de paso, cuando dice le corta las uñas y sale cantando, pues se la cortó detrás de la puerta y no canta ni la nana. A ver si una de las nietas me sale cantando. Bueno, permítanme esta anécdota, evidentemente, dentro del respeto a la academia. Hemos hablado del letrista. Ahora vamos a introducirnos en el mundo del pintor, que es con lo que clausuramos la magnífica exposición que ha comisariado el amigo Cristóbal. Bien, hay en la trayectoria creativa y profesional de Francisco también otros aspectos que estuvo igualmente dedicado a la pintura, en la que introdujo una variada e interesante obra, tan seductora que José Manuel Caballero Bonal dijo que Francisco es un pintor extraordinario porque es un extraordinario andaluz. Trabajaba, se decía, como una anacoreta desde su retiro en la Puebla de Cazalla. Y si pienso que su expresionismo se caracteriza por una perspectiva desencantada sobre la realidad, es porque estoy convencido de que su propuesta fue la rebeldía, el compromiso y la criaturización de la armonía poética. De ahí que estemos ante un artista en cuyo corazón despertó el flamenco, una historia, y ya es parte de la historia. Moreno Galván fue a este respecto el pintor que mejor ha retratado el flamenco. Cante, toque y baile se reúnen en una obra de un modo único e inigualable. Silverio, La Niña de los Peines, Antonio Mairena, Carmen Amaya, Fernanda de Utrera, Diego del Gastor, Juan Talega, Paco Valdepeña y otros muchos artistas sirvieron de inspiración a este Miguel Ángel del siglo XX, que desde el soporte, como el cartel, el mural, el óleo o la carpeta de disco, en su obra atiende al grito, más que a la estética de la expresión, al desgarro, más que a la sutileza de la melodía. Y es que Francisco no solo fue aficionado al flamenco, sino incluso cantaor aficionado, actitud que se refleja en otros ejemplos, como luego serían Juan Valdés. Cantaba Francisco Polo Bajini, pero el flamenco, como el dibujo, lo amaba desde niño, dado que le ofrecía un espectáculo de insuperable fuerza plástica, fuerza que se codifica en su pintura mediante un trazo vigoroso, expresionista y mediante un uso atrevido del color. Estamos además ante uno de los mejores cartelistas que se nos ha dado a conocer. Arranca como tal en el Festival Reunión de Cante Jondo de la Puebla de Cazalla, con una escenografía muy singular, donde contrasta el panel de cal blanca con el negro de los faroles, así como las sillas de alto respaldo, que se mantiene hoy en día, afortunadamente. Tenemos aquí a Miguel Ángel Vargas, el concejal responsable, bueno, ahora mismo en funciones, pero electo también, de cultura de la Puebla de Cazalla. Y aparte, digo, como lo de las sillas de alto respaldo, y crea un ideal de iconografía flamenca, tal y como puede constatarse en los carteles de la Feria y Fiesta de la Puebla y los de la propia reunión de Cante Jondo, sin obviar una cartelería extensa de importantes festivales como los de Morón de la Frontera, los del Hotel Alay de Benalmádena, que buenos festivales se hicieron allí, los de Ceuta, qué decir, cuando lo reclamaba nuestro común amigo Paco Vallecillo, la segunda Bienal de Flamenco, el año 82, de Sevilla, Écija, y hasta los congresos internacionales de flamenco, el de Almería, en el 81, Benalmádena. Allí tuve la fortuna de dar una ponencia que por poco si me matan. Digo tuve la fortuna porque esclarecí muchas cosas que a algunos no les gustaba que les dijera, por eso fui a decirlas. O en Cáceres, que guardo todavía en casa el diseño del Congreso de Cáceres en el 84, con carteles que lo avalan al mandar al destierro el tópico del volante y el sombrero a la plana de la más rancia iconografía flamenca. En ese marco que les describo, Moreno Galván recoge en su figura melancólica el patetismo del flamenco más hondo y estremecedor, el más cercano al latido ancestral del hombre, el que nace en sus adentros y se manifiesta de forma más extrema.
De otra parte, los colores aparecen en un ordenamiento singular de matices con el que el artista logra múltiples propósitos, entre ellos crear una atmósfera en ebullición, la profundidad que requiere una perspectiva sin necesidad de perfilarla, la gestualidad incluso de la figura. Es a este tenor el expresionismo desgarrado plasmado en un ámbito cambiante, en el que se pasa en un mínimo espacio de tiempo del recogimiento y el ay al laberinto en regodeo de la fiesta más sonora y donosa que se pueda nadie imaginar. Así como dijo otro gran amigo, Premio Nacional de Literatura, Manuel Ríos Ruiz, jerezano, arte del arte, sobre todo de ese arte auténtico, en quietud o en movimiento, que Francisco convertía en geometría sublime y alada, geometría de la sutileza, espiritualmente delineada, garbosamente transmitida al sentido de la belleza. Eso explica que Moreno Galván esté considerado, al decir de mi amiga Carmen Arjona, uno de los pintores contemporáneos que mejor, si no el mejor, ha sabido llevar a sus cuadros el sentimiento, el grito, el llanto, el dolor, la queja, el amor, la pena, que surge de la garganta desgarrada del cantaor, del pecho abierto al mundo para enseñar sus penas. Surgen de magistrales manchas los cuerpos de cantaores y guitarristas, de bailaoras, de gitanos, de los que acudían a las tabernas a llorar sus penas, escuchándolas de otros, como figuras espectrales de líneas desdibujadas y certeras, van ocupando el espacio entre extraños colores. Pero remontándonos al origen de su lenguaje expresivo, hay que decir que Francisco admiró a Picasso. Aunque no llegó a conocerlo personalmente, su hermano sí, José María. Y como confesaba nuestro protagonista, el genio malagueño influyó de manera trascendental en su carrera pictórica, por más que también admirara a García Ramos, al que en todo momento intentó llegar a él. Quiero explicar con ello que tras su primera influencia cubista, su obra evoluciona llegando incluso al informalismo para desembocar en un neoexpresionismo en el que se equilibran una cierta preocupación social con un concepto dolorido y poético de la realidad. Abundando en ello, recordemos que si los primeros carteles flamencos aparecieron en el siglo XIX, habrá algún día que dar una conferencia sobre los carteles, porque también se han escrito de tonterías y de mamarrachada lo inadmisible. Estos carteles eran, en los orígenes de la cartelería flamenca, eran los más próximos a los carteles taurinos y desde entonces fueron de la mano de los toros, aunque luego ya fueron realidad con Moreno Galván y con Juan Gutiérrez Montiel y Maldonado, que son, bajo mi punto de vista, los artistas que crean una ilustración flamenca de raíz picasiana y cercana a la Escuela de París, como constatamos en sus obras de muralistas e ilustrador, en las portadas para carpetas de discos y en los carteles de festivales, ya que la obra de Caballete de Francisco es más bien escasa, debido a que se decantó sobre todo por la composición de las letras. La obra compositiva de Francisco pasa por Madrid, participando activamente en la vida cultural madrileña, como la exposición colectiva El Bodegón en la pintura española de 1950, y acudiendo un año después a la Bienal Hispanoamericana de Madrid y más tarde a la Bienal de La Habana y a la Segunda Bienal del Mediterráneo de Alejandría en el 57. También pintó los escenarios de la película El Cid, el año 61, y Rey de Reyes, el mismo año, o Lauren de Arabia, en el 62. Y en los 70 participó en Montilla en la primera exposición El flamenco en el arte actual, el año 72. Y 2 años más tarde, en octubre, logró el primer premio del 5º concurso de carteles de festivales flamencos por su obra Festivales de Ceuta, de 1974. Apoteósico, lo de Ceuta es para quitarse el sombrero, en la que plasma a una bailaora bailándole a la guitarra, todo un presagio de lo que vendría después. Tras abandonar Madrid en el 77, Francisco realiza varias exposiciones individuales en Madrid, Sevilla, Palma de Mallorca, Santander, La Coruña, así como en Caracas y en México, Distrito Federal, participando también en importantes muestras colectivas, como el flamenco en el arte actual. Esto lo hizo en Córdoba en el 79, y el homenaje de artista sevillano a Picasso, en la capital hispalense del año 80. Fue el autor
al año siguiente, del cartel del 9º Congreso Nacional de Actividades Flamencas, celebrado en Almería, cartel que regaló a la organización y donde expuso una interesante colección de sus dibujos. Y si en el 83 fue homenajeado en la 12ª Semana Cultural de la Peña Flamenca de Córdoba, junto a su buen amigo Venancio Blanco y otro gran amigo Antonio Povedano, en enero del 84 fue reconocido con el Premio Nacional de la Cátedra de Flamencología de Jerez a las Artes Plásticas. Ahí mi amigo, también en los siglos del recuerdo, Juan de la Plata, tardó mucho en darle este Premio Nacional. Se lo dije además el día que a mí me dio el Premio Nacional a la Crítica de Flamenco, que por primera vez se le entregaba a la Crítica de Flamenco, fue en la bodega González Vía, y me dijo al oído, dice, no te metas más conmigo que te quito el premio. Digo, pues quítamelo, pero no me callo. Y si me callo es que no me si me callo es que he cambiado de parecer. Bueno, pues este premio fue precisamente, y cita literalmente el premio, por el conjunto de sus carteles de festivales flamencos y otras obras dedicadas a la temática flamenca, diseñando al año siguiente el prestigioso Trofeo Lucas López, otro gran amigo en los siglos del recuerdo, el creador de la peña, prestigiosa peña flamenca, el Taranto de Almería, que me hizo el honor de que antes de que se fuese de la tierra me entregara la insignia de oro del Taranto de Almería. Bueno, pues Francisco le hizo el diseño de una estatuilla que está realizada en plata viejo y oro, que simboliza a través de un búho como animal totémico de Palas Atenea, que simboliza la sabiduría y la inteligencia en el flamenco. Y ya para terminar, en el 86 Francisco hizo los decorados del espectáculo Cantando la pena se olvida, de José Luis Ortiz Nuevo. Esto se estrenó en el Teatro Cerezo de Carmona. Algunos dirán, qué buena memoria tiene, ¿no? Es que estuve allí. Una adaptación del libro Cantejondo, de Manuel Machado, y estrenado en el Teatro Gutiérrez de Alba, de Alcalá de Guadaira. En agosto del 87, un mes antes de que quien les habla creara el festival Así Canta Écija, algo que parece ser que se ha olvidado, para promocionar a los artistas locales, se celebró en nuestra Plaza de Toros la 16ª Noche Flamenca Exijana, dedicada a Pepe Luis Vargas, y con el cartel anunciador de Francisco, en el que aparecía la bailadora Manuela Carrasco, en el cachete, el perfil de la ilustrísima Fernanda de Utrera. Festival que por la espantada de Camarón de la Isla, llegó sin puntilla, los bestias de la política convirtieron la ciudad de la cultura en la selva de los irracionales. Francisco anunciaría consecutivamente las noches flamencas de Écija hasta 1991, inclusive, esto es, de la 16 a la 20 edición. Es decir, que hemos pasado del carácter pictórico, singular e irrepetible de Francisco Moreno Galván a los diseños gráficos que se hacen con un ordenador. Cuidado con eso para que el equipo de gobierno que va a entrar ahora, que haga una cosa seria, a la altura del nivel cultural e intelectual de Écija. En Herrera, que está aquí al lado, hacen mejores carteles que aquí en Écija. Pero sin perder el hilo de la memoria, del 12 de septiembre al 2 de octubre del año 88, presentó Francisco una exposición de sus pinturas, del 67 al 87, rezaba en el frontispicio del cartel, en la Sala Villací de Sevilla con motivo de la Quinta Bienal de Flamenco. Rescato de la memoria asimismo aquel 31 de agosto del 90, porque con un cartel de Francisco, la 19ª Noche Flamenca Exijana, coincidiendo, ustedes recordarán algunos, con el inicio del Total 90, hizo una apuesta muy seria por la renovación de los festivales. Fue de los primeros festivales de toda la comunidad autónoma andaluza que cambió los criterios organizativos. ¿Y saben ustedes lo que quedó? En la nada. Y hay que recuperarlo. Tenemos que situarnos en la cima de lo que es la defensa por el hecho diferencial de la cultura andaluza. Todo lo que no hagamos en ese sentido nos equivocaremos. Y espero que luego, evidentemente, la historia haga justicia. Al punto que abrió, ustedes me permitirán que yo, con el respeto debido al presidente, pues tenga que hablar en estos términos, porque es que me duele mi tierra. Yo estoy prácticamente todo el día viajando, si no en el extranjero, por todos los territorios de España. Y cuando me presentan como sevillano, me molesta y me
fastidia. Yo soy ecijano y hoy he recuperado de las 3 insignias de oro que tengo del Ayuntamiento de Écija, la más antigua, porque merecía la pena, por la oportunidad que me concede la Real Academia Luis Vélez de Guevara. Bien, pues dicho esto, no voy a perder la estela de Écija porque quiero recordar por último la exposición de 80 obras que hizo el 6 de septiembre de 1993 en el Palacio de Peñaflor, como inauguración de la Semana de la Cultura Tradicional de Andalucía, con recital de José Meneses y previa a la 22ª Noche Flamenca Exijana, que, por cierto, teníamos previsto hacerlo en la Barrera de Santa Bárbara, y así se lo expuso al Ayuntamiento, porque hay que recuperar el patrimonio, es que hay que enseñarlo. Es que tenemos una ciudad que no se puede comparar con nadie y no hemos quedado en el furgón de cola. Bien, pues se iba a hacer en la Barrera de Santa Bárbara, pero se trasladó al Cine Cabrera ante la incertidumbre climatológica. Reseñemos también que tras la muerte de Francisco se le dedicó a su memoria. Écija ahí se portó muy bien Cristóbal, se le dedicó a su memoria la 27ª Noche Flamenca Exijana que se celebró en el Teatro Municipal. Porque Écija siempre ha sido agradecida. Écija, no algunos exijanos. Pero lo último que inmortaliza mi memoria de Francisco antes de su muerte es justo el año 93, en que expuso en la sala de exposiciones de la Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga, testimoniándose una vez más el valor literario y plástico de uno de los intelectuales que mejor han logrado comunicar en imágenes sonoras el más impresionante y sobrecogedor panorama de la desolación del arte flamenco. Me decía Salvador Tábora, que no se equivoque nadie, el flamenco es el grito del dolor, la fiesta viene luego, pero hasta en la fiesta subyace la tragedia. Y ahora hemos hecho de la fiesta un acto tan lúdico que el flamenco ha dejado de ser lo que es. Por eso hoy en día se vende en Nimes, se vende en la Bienal de Sevilla, a ver si el nuevo alcalde es capaz ya de enseñarle las puertas para que se vaya ya el Chema Blanco, que tanto daño le ha hecho, tantos escombros ha dejado en el flamenco en Sevilla, que ya está bien. Hasta los payasos triunfan ya, con todo mi respeto a los payasos del circo, evidentemente, ¿no? Triunfan en la Bienal de Sevilla. Estamos cuestionando de manera muy perjudicial a este patrimonio de cultura andaluza. Y las personas que estamos implicados y que defendemos nuestro territorio, tenemos que quitarnos la mordaza y decir la verdad desde el barquero al primero que se ponga por delante. Ya está bien de aborregarnos tanto, ya está bien de tanta indignidad, ya está bien de tanto quedar de rodillas. Por eso yo seguiré siendo siempre un disidente. Y me da exactamente igual que gobierne, me da exactamente igual. Y voy a terminar, digo, con estas imágenes sonoras, porque ahí es donde se describe la desolación del arte flamenco. La gran cuestión del dolor y la magia del andaluz agitanao fue planteada por Francisco y quienes le prestaron la voz. Y eso ayudó a convertirlo, sin duda, en un gran orientador de la autenticidad honda, pero también en un descubridor del surrealismo pictórico vinculado a la vanguardia parisina. Establecemos de nuevo una cortina musical. Ahora va a cantar Rubito por Siguirilla, que así lo hemos encuadrado. Le voy a decir una cosa, están ustedes ante un cantador ortodoxo y puro. La ortodoxia, otro término que se maneja de manera diletante y burda, la ortodoxia es hacer los cantes como son. La pureza, en cambio, está en el alma del artista. Por Siguirilla. Vamos a ver.
Dale, el silencio bonito. Yo me puse en camino antes del alba, antes del alba. Cuando llegue a tu puerta, ya clareaba. Marco. Pasa la noche, tecito, no tengo pasa la noche, ay, tecito, no tengo. Si hallo resguardo, marrebu, hoy duermo, pasa la noche, ay, tecito, yo no tengo.
Este cante de cierre por sigrilla, los estudiosos le llamamos el cante de Juan Junquera. Juan Junquera tiene que tener una mala leche exquisita, porque dejamos a todo el mundo con este cierre. Bueno, en otro orden de ideas, hay un apartado de Francisco que no puedo olvidar. Francisco llegó a ser concejal restaurador de su Puebla, concejal de urbanismo, departamento donde fue un magnífico urbanista, un diseñador que pudo aplicar en la Puebla de Cazalla sus ideas de renovación urbana y rescate de la tradición. Diseñó directamente espacios urbanos como la Plaza de Andalucía, el Café Central, la restauración de la Casa del Pósito, etc. Y recuperó para el urbanismo de la Puebla los materiales tradicionales, eliminando muchos adefesios, consiguiendo así que toda la ciudadanía se identificara con las características patrimoniales. Hizo del paisaje urbano, por tanto, una pintura, ya que fue un urbanista defensor sin ambages del patrimonio local, de una estética singular que hoy prevalece en la localidad morisca. Un paisaje tradicional, con sabor a tierra adentro, a la Andalucía de siempre, lo que explica que en mayo del 16 el Ayuntamiento de la Puebla propusiera un paseo por el arte, el legado de Francisco Moreno Galván en el paisaje urbano de la Puebla de Cazalla, con guías y bajo la coordinación de Juan Carlos Contreras. Pero en el trasfondo de todos los capítulos que hemos abordado hay una dimensión que no podemos dejar entre renglones, el compromiso social, que es la responsabilidad social que desarrolla hacia su comunidad y que se traduce en una búsqueda voluntaria del bienestar general por encima del particular. Francisco estuvo muy comprometido con la sociedad de su tiempo, reflejo de inquietudes sociales y denunciante de injusticia. Esta lucha por las reivindicaciones populares entronca con las posiciones ideológicas de los intelectuales a los que conoció y que él asumió en los últimos años del franquismo. Es en esta época cuando se compromete con el movimiento obrero al que presta su apoyo, llegando incluso en la transición democrática a obtener un escaño de concejal por el Partido Comunista en su pueblo. Hago mía a este aspecto las palabras de María Regina Pérez Cubí Castillo, doctora en Historia del Arte, cuando anunció que los hermanos Moreno Galván suponen uno de los ejemplos más sólidos de compromiso político y estético durante el franquismo. Mientras Francisco componía letras flamencas que criticaban de un modo metafórico y soterrado la falta de libertades e injusticias sociales que se vivían en España, su hermano José María elaboraba una teoría del arte en la que sostenía que el flamenco es una construcción popular vinculada al concepto unamuniano de intrahistoria y que, al igual que otras manifestaciones plásticas, experimenta una renovación estética. Anótese que las reuniones de Cantejondo de la Puebla de Cazalla, de las que Francisco es padre, como abordaremos a continuación, acabarían convirtiéndose en mítines políticos cantados o interpretados que encontrarían eco en la teoría estética y el periodismo de su hermano José María. A Francisco, ejemplo de valentía y entereza, pese a su timidez y a sus crisis personales, Andalucía le dolía en la mirada. Y ese dolor lo llevó a la militancia política activa, a la lucha abierta por defender lo que creía, pero rehusó sistemáticamente los cargos, las listas, las prebendas que ofrece el ejercicio de la política. No pasó, como decía mi gran amigo Miguel Acal, de concejal de la Puebla de Cazalla para situarla en el punto de mira de todos los flamencos. En vista a ello, como sabía de flamenco, pero también sabía cantar, fue uno de los agitadores del flamenco en la lucha contra la dictadura durante los años 60 y 70. Se opuso a la opresión y tuvo la capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterios, razón y voluntad, sin más limitaciones que el respeto a la libertad de los demás. Por eso cantaba: si me pierdo que me busquen a la orilla del mar, leyendo en el horizonte la palabra libertad. Es precisamente en el 77 cuando regresa a la Puebla de Cazalla tras su traslado a Madrid, aunque antes sería convencido por su amigo Fernando el del Central para emprender la primera reunión del Cantejondo. Con esto consiguió que el flamenco dejara de ser rechazado por la clase intelectual, de ahí que también luchara contra la vulgaridad de los últimos años. Dicho esto,
para entender una personalidad tan compleja como interesante como la de Francisco, no podemos olvidar que él fue el inspirador de la reunión de Cantejondo de la Puebla de Cazalla. Pero situémonos, porque centrado en lo que nos proponemos, antes del Festival de la Puebla de Cazalla, no hay más fundamentos sonoros en la localidad que los cantos litúrgicos preflamencos, el Sermón del Ángel, los pregones de Jesús, de Judas y del Ángel, la saeta primitiva de Montesino el Lobo y el fandango que popularizó la Niña de la Puebla, que cantaba la letra como el junco de Rivera. Por lo que hace al mundo cantaor, solo consta tres referencias en la Puebla. Lola Crujera, que nació en 1857, aunque murió en el siglo XX, tía paterna, por cierto, de José Meneses y conocida como Lola la de Lucena, porque al parecer fue novia de Paco de Lucena, que dicho sea de paso, vivió también Paco de Lucena, a quien es uno de los más grandes concertistas de aquel tiempo. Nunca lo hemos rescatado de la memoria, por eso lo decimos en la Real Academia, y que figuró a finales del siglo XIX en los cuadros de los cafés cantantes, los herederos de su hermano Antonio y la admirable Dolores Jiménez Alcántara, la Niña de la Puebla. ¿Dónde está, pues, el origen del festival? En la amistad entre Francisco Moreno Galván y José Meneses. Se conocieron en el año 61 y hablaron largo y tendido en el Bar Central. Luego Pepe Meneses marcha a Madrid en el 62 y en 1963 Meneses graba su primer disco, que fue un auténtico éxito. Ya se han establecido pues las bases. Tenemos por un lado al cantaor, en cuyo espejo han de mirarse las futuras generaciones, al igual que ocurrió en Mairena del Alcor, con Antonio Mairena, en Alcalá de Guadaira, con Joaquín el de la Paula, en Dos Hermanas, con Juan Talega, en Puente Genil, con Fosforito, entre otros. Y por otra parte, al intelectual dotado socialmente de un valor de prestigio y con un pensamiento cuya dimensión y repercusión pública se considera muy valiosa. Siguiendo pues el orden cronológico propuesto, al día siguiente de la primera fiesta de la bulería, la de Jerez, que se celebró el 1 de septiembre del 67, dicho sea de paso, Écija 5 años antes ya había hecho su festival, que no se nos olvide, no perdamos nunca la perspectiva de la memoria histórica, ahora que tanto se habla, con Lola Delgado de la memoria histórica, nosotros también tenemos nuestra memoria cultural. Pues nace, 5 años después, como digo, la reunión de Cantejondo de la Puebla de Cazalla. Era el 2 de septiembre del 67, una fecha histórica para el devenir de este arte, por cuanto estamos ante lo que calificamos sin rubor como el festival más serio de cuantos hoy se dan en la canícula andaluza, al menos hasta 1995. Y me explico. Cuando más difícil se nos antoja mantener la entidad propia como andaluces y permanecer libre de pecado en la insobornable defensa de las estrictas normas flamencas que impone la tradición, la Puebla de Cazalla encuentra en la reunión de Cantejondo un festival que algunos toman con más o menos acierto como modelo y que está considerado como de los más significativos de Andalucía. Parece que fue ayer y han transcurrido ya 56 años de continua reivindicación de los más altos ideales hondo, apostando muy seriamente por un tratamiento cultural que le ha granjeado la complacencia de aficionados de toda España y el noble prestigio de seguir en primera línea de amparo artístico, sin importarle el vanguardismo regresivo o esa moda efímera que cada 2 por 3 impone esta sociedad tecnológica y de consumo. En la Puebla de Cazalla interesa la sustantivación y el escalofrío del arte, y no caben, pues, el chachurnó ni la baneta. Hasta la acogedora localidad morisca llegan los artistas sin solución posible de concesiones a la galería y en las condiciones idóneas para alcanzar la gloria del triunfo. Pero con ser imprescindible no es suficiente. Por estos pagos se tiene el flamenco poco menos que como liturgia sagrada. El corazón sensible de sus fieles en reunión son los firmes pilares del templo y los artistas son los oficiadores del rito. Así que los oles y el aplauso sincero hay que ganarlos convenciendo desde el púlpito del escenario. Obviamente sobra decir que únicamente lo consiguen quienes saben hacer del arte un acto estimulante y no efectista, voluntario y arrebatador, espontáneo y natural. Es por ello que la celebración de cada reunión a la que se ha llegado merced a la respuesta, el rigor y el marcado interés puesto por la ciudadanía, exquisitamente educada y hartamente respetuosa de sus preferencias flamencas, está plausible como bien ganada,
por cuanto han desbordado los aspectos puramente estéticos a favor de una postura ética de primer orden, aquella por la que combaten el aflamencamiento estéril por razón de estilo y moral. Pero en esta cruzada por la dignificación y escenificación de la autenticidad flamenca, pecaríamos de injustos si no aludimos a aquellos hombres que desde quienes levantaron el primer estandarte hasta los responsables actuales han posibilitado alcanzar 56 años de gesta flamenca. La reunión de Cantejondo surgió en Fuengirola, en la casa del escultor Eduardo Carretero. Era el verano del 67 y José Meneses propondría una feliz idea a Francisco Moreno Galván: organizar un festival en la Puebla de Cazalla, iniciativa que felizmente llevaron a cabo junto a Salvador Marín, Miguel Núñez y Fernando Guerrero, el del Bar Central. Era el 2 de septiembre del 67 y en el Arquillo Viejo haría realidad esta proposición que, sin ánimo de lucro, siempre pretendió ser una fiesta para que el pueblo saboreara la pureza de los hondos. Antonio Mairena, Juan Talega, el propio José Meneses, José Lero de Morón, Fernanda y Bernarda de Utrera, Perrate de Utrera, otro de mis biografiados, y el Chocolate fueron convocados a un primer encuentro que comenzaba con las 12 campanadas de la iglesia. Las guitarras abrieron la noche al compás de la bulería, siendo los lacerantes sonidos de las tonás los que propondrían el cierre a aquella mágica reunión. Entonces nació la frase de después de la toná, na. Hasta el 76 se mantuvo el festival en el Arquillo Viejo, celebrándose las 2 ediciones siguientes en el Cine Morilla. El apoyo del público se fue debilitando y esto hizo que Francisco Moreno Galván suspendiera el espectáculo, viva él, los años 79 y 80. Empero, sería en el 81 cuando el ayuntamiento se encargaría de su organización y se lo lleva a la plaza del convento hasta ubicarlo en el 83 en el Paseo del Cura. Más una amenaza, allí estuvimos en el 83, con Curro, el padre de, en paz descanse, de Joselito Merced. Una amenaza, como digo, de desprendimiento aconsejó a su alcalde de entonces, Emilio Pozo, celebrarlo desde el 91 en la hacienda de la Fuenlonguilla, un antiguo cortijo remozado por la escuela taller y situado a medio kilómetro al que se llega por la carretera de Los Santos. En la actualidad se ha conseguido adaptarlo a las nuevas necesidades que demandan los nuevos criterios de organización, pero sin perder su identidad y su esencia. Así se ha convenido eliminar la caduca idea de un cartel interminable. Eso es de cateto, de gente inculta. Cartel con 5 cantadores. ¿Y a cuál canta más malamente de los 5? Pero ¿quién lo aguanta? Sin saber cantar, todo fuera de compás. Y encima le pagan dinero, que eso es del dinero público, evidentemente. Pero bueno, bufano, que se muestran los responsables públicos. ¡Qué bien lo hemos pasado! Y luego un consejo asesor y todos salimos en la foto. Y de aquí, todos atravesados. Prosigo, como decía un buen amigo de la Puebla. Se anuncia además la hora fijada, esto es a las 11 en punto, ni un minuto más ni un minuto menos. Se mantiene, por otra parte, el concierto por bulería de la apertura y el cierre por toná. Esto lo estoy contando hasta la última vez que yo estuve en la Puebla. Pero se ha añadido desde el 91 un fin de fiesta por bulería, amén de que la filosofía que lo inspira continúa siendo la de vincularnos a la pureza sin mácula. Pero acaso sea la ronda por toná la que mejor define el sentir morisco. Es el instante en que desaparece el auxilio de la guitarra y donde todos tienen que dar los 20 reales del duro. Es el momento en que el espacio de la armonía se estrecha, cuando el silencio corta la madrugada. En definitiva, el punto en que los asistentes elevan sus corazones a nuestro Padre Jesús para dar las gracias por tanta felicidad recibida. Me sentí orgulloso de haberle pregonado una vez a nuestro Padre Jesús de la Puebla. Esta es la síntesis, amigas y amigos, de la reunión de Cantejondo de la Puebla. Un festival que se nos antoja a modo de lienzo, donde se han ido pintando las más nobles emociones y los más puros sentimientos de este arte, sin conceder guiños o fáciles enamoramientos a esas sucias y efímeras tendencias que nos empuercan. Dicho esto, si hay un cante que no es opcional, sino obligatorio en un acto tan solemne como este, es el de la toná. Así que, para que el cante siga andando y la Real Academia
siga de templo, que la toná sirva de ejemplo para que se siga escuchando en las corrientes del tiempo. Por toná. Bueno, pues antes de terminar el cante por toná, darle las gracias a las personas que han hecho posible este acto, a don Manuel Martín por acordarse de nosotros para estar con ustedes esta noche, a la gente de Écija, los que vienen de fuera, a mis paisanos, que da alegría de verlos, al concejal amigo Miguel Ángel Rivero. Y nada, vamos a acabar un poquito por toná y a ver si suena un poquito medio que esto. Vamos allá. Por mi derechita, por mi derechita, yo andaba. Tú lo encontrabas y enfrente puerta abierta, ay, me pasé,
matadito. Claro. Enhorabuena, Rubito. Vamos a terminar rápidamente. Vamos a hacer las conclusiones. Así estamos en la Real Academia Luis Vélez de Guevara. No quiero que se me olvide mi agradecimiento a la Peña Femenina, sí, que para eso me dieron el inmenso honor de ser su padrino, hace ya algunos años de esto, y a Laura Hurtado, que estaba por aquí, que va a ser la próxima concejal de Cultura y Turismo, a la que te deseamos todos el mayor de los éxitos y que atine en poner a EFI en el lugar que le corresponde, por cultura, por tradición y porque se lo merece. Estamos, por tanto, amigas y amigos, ante la constante obsesión más cabalmente representativa del genio de un hombre que fue recibido por los herejes con la falsedad y el beso acostumbrado y que, como buen andaluz de talento, no vio crecida su reputación hasta que el rumor de su recuerdo llegó envuelto en el aroma de los nardos muertos. Y es que por estos pagos no concedemos la gloria al verdadero paradigma del arte más que cuando huye la sombra del hombre, cuando se deshace la espuma de su triunfo o cuando se marchita la flor de su vida. Así que España seguirá siendo un país de entierros maravillosos, como decía Juanito Valderrama, y ante eso solo cabe la poesía, una forma de arte universal que ayuda a proporcionar consuelo a los afligidos, a la vez que también honran la vida de aquellos que hemos perdido. De la Puebla a Madrid, buscando el arte, abocado a la fuerza del abismo, y te adentras en él, y en el cubismo encuentras la emoción para inspirarte. Fuiste innovador con tu estandarte, flotado en un caudal de expresionismo, mas volviste a la Puebla y fuiste el mismo, pues supiste en su esencia realizarte. Y al encontrar la luz, pasión secreta, en tu mano el pincel y la paleta, se hicieron andaluces hondamente. Y ya el puro flamenco fue tu vida, alcanzando la senda apetecida que ansía el gran pintor del siglo XX. Paco Moreno, luz de los pintores y búcaro caliente de Sevilla, donde pudiera haber cabello brilla, aquel de reflejos y colores, espadines del agua, ruiseñores, dobles en la corriente de la orilla, a su mano convoca mientras trilla mastranzos, garrochistas y atanores, rey de ojos grandes, andaluz Osiris, se entiende a voces con el arcoíris y a veces con guitarras y ganado, se juega lo que pierde, pero gana su pintura terriza y alazana, amasada de arroyos colorados. 1.000.000 de gracias.